Una iglesia religiosa no impactará nunca en la sociedad. Una iglesia de puertas adentro, sin salir, sin alzar la voz, sin declarar lo que Dios nos ha llamado a decir, que es justamente que su Hijo Jesucristo vino para dar vista, porque la sociedad está cegada. Ha venido para dar libertad, ha venido para dar vida eterna. Pero si nosotros no anunciamos, si no llenamos la tierra con el mensaje de la palabra de Dios, esto no va a suceder. Él lo eligió a usted y me eligió a mí para predicar las buenas nuevas del reino. Miremos algunas personas en la Biblia, en la Escritura, que alcanzaron la gracia de Dios y no se pudieron quedar callados. En Marcos 5:19, no los vamos a buscar, pero les digo la cita, vemos la historia del endemoniado gadareno. Una persona que andaba a las afueras porque no podía ser retenido ni con cadenas. Andaba donde estaban los cerdos, en lugares feos. Cuando Jesús lo ve y lo liberta, dice, mas Jesús no se lo permitió. ¿Qué no le permitió? No le permitió seguirle. Él quería ir con Jesús y sus discípulos. Sin embargo, ¿qué le dijo? Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que contar a los nuestros que Dios ha tenido misericordia de mí. Él me ha librado del poder de la muerte. Él me ha librado del pecado y te ha librado a vos del pecado. El leproso en Marcos 1:45, Jesús le había dicho, en esta ocasión le había dicho que se callara. Ve, muéstrate al sacerdote, pero no le digas a nadie lo que ha pasado en tu vida. Pero él empezó a divulgarlo, dice ese pasaje. Es que no nos podemos callar. Es que cuando algo lindo nos pasa, no nos podemos callar. Cuando hemos sido liberados de algún accidente, no nos podemos callar, ¿no? La vez pasada nos salvamos de tener un accidente con Carlos y los chicos que veníamos de la convención, y no sé a cuántas personas le conté que el Señor nos había librado. Es que cuando Dios ha tenido misericordia de uno, no nos podemos callar. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón en esta mañana? Me gustaría que levantaran su mano. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos saben que si hoy mueren, van a ir a la presencia de Dios? Te felicito por levantar tu mano, pero aquellos que todavía no la han levantado, es para vos también las buenas nuevas del Evangelio que estoy anunciando en esta mañana. Él, al igual que el leproso, nos ha sacado la lepra del pecado y no nos podemos callar, no debemos callarnos. Pedro y Juan, que acabamos de leer, no podían callar lo que habían visto y oído. Esteban no calló. Pablo, cuando fue el encuentro de Pablo con Dios, en Hechos 9:3 al 6, vamos a buscarlo este pasaje. Hechos 9, del 3 al 6, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Cuando hubo un encuentro, lo primero que él le dijo fue, ¿qué quieres que haga? Cuando has tenido un encuentro con el Señor, esa también tiene que ser nuestra pregunta. ¿Qué quieres que haga? Y la respuesta es, predica a Cristo. Predica las buenas nuevas del Evangelio. Él estaba turbado, y eso que tenía un montón de información de su creencia religiosa,
Él era judío. Él tenía mucha información. Pero vemos que hubo en este pasaje una persona que tuvo que ir y dar un poco de instrucción, que fue Ananías. Y en ese mismo pasaje, en el 9, en el 17 al 20, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Recibe el Espíritu Santo, y lo primero que hace, predica a Cristo entre los suyos. Vamos a buscar otro pasaje, ya estamos casi terminando, no se preocupe. Es que no nos podemos avergonzar del Evangelio. Hace un ratito cantábamos que no nos avergonzábamos del Señor. Y vamos a ver a alguien que escribió justamente y no se avergonzó. Esta misma persona, Pablo, hace esta declaración a gente que no le conocía. Él envía esta carta sin conocer a esta iglesia. Vamos a buscar Romanos 1, del 16 al 31. Lo encontraron, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Toda esta ideología de género que se levanta, toda esta ideología acerca de que el aborto tiene que ser legal, gratuito, tiene que ver con esto, el extravío del hombre. Dios les ha manifestado también. Hay muchas personas de las que están ahí promoviendo esto, han escuchado acerca de Dios en algún momento. Y lo que es peor, hay personas pro aborto o defendiendo estas ideologías
que se han criado en hogares cristianos. Por eso debemos predicar el Evangelio. Porque si no habrán personas que van a estar en extravío eterno. Miren, algunas cosas que quiero destacar de este pasaje. Primero, que el Evangelio es poder. Vos y yo tenemos poder. Dios declara a través de la predicación de la palabra también su ira contra la injusticia. Dice que porque todo aquel que cree tiene vida eterna, pero que el que no cree que es, ya ha sido condenado, dice. No tienen excusa porque Dios les ha mostrado. Se envanecen de conocimiento. Muchas personas muy capaces para debatir, muy capaces para argumentar, se han envanecido en el conocimiento y no tienen en cuenta a Dios. Personas que han sido elegidas como representantes, que ellos mismos ante el juramento que han hecho, han jurado por Dios, por la patria y por los santos evangelios. Y no se han dignado a tener en cuenta a Dios. Su conocimiento los ha envanecido. Cambian verdad por mentira. Ahora resulta que la vida no es más vida. No sé qué cosa extraña será. Están haciendo y legislando lo que no conviene. Homicidas. Es cometer asesinato. Necios sin afecto natural. Implacables. Escuche a personas que pertenecen a estos movimientos y van a ver lo implacables que son. Y si no pueden ganar por las buenas, alzan más la voz para que no les puedas contradecir. Esto es una radiografía del mundo de hoy. Si bien Pablo estaba hablando acerca del pueblo romano, que había adoptado a través de sus conquistas un montón de dioses, y por las dudas le rendían dioses a uno, culto a uno, a otro, y tenían una mezcolanza que ni ellos mismos podían entenderlo. Pero hoy el hombre también, tratando de acercarse a Dios, o a su Dios, o a lo que ellos pretenden exaltar como Dios, hace una mezcla de aquellas. Para Pablo, el cambio fue radical, y no estoy hablando de política. Para Pablo, el cambio fue radical. Pero ¿saben qué? Dios le buscó. En Génesis 3, cuando el hombre cayó, podemos ver que es Dios el que busca a Adán. Y el Evangelio es esto, Dios buscando al hombre. Pablo justamente fue buscado por Dios y le dijo, ¿por qué me persigues? Este es el origen de las buenas nuevas, que Dios nos buscó. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es reconciliación con Dios. Eso es el Evangelio. Es tener en cuenta a Dios. Es poner a Dios en tu vida. Es aceptarle como Salvador. Aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es un cambio radical. Todas estas personas que tuvieron el Espíritu Santo en su vida, lo primero que hicieron fue anunciar y no avergonzarse del Evangelio. Todos los que hemos levantado la mano, no nos podemos callar. No nos debemos callar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que le hemos hablado a alguien acerca de Cristo? Hace un paneo mental. ¿Cuándo fue la última vez que presentaste el mensaje de salvación a otra persona? Te doy un ratito, por si no encontrás la fecha. Es triste. Es triste. De manera intencional, no de manera porque, se dio así y le pude hablar acerca un poquito algo acerca del Evangelio. No, intencional, te levantaste esa mañana y dijiste, hoy le voy a hablar de una persona de Cristo. Y le puedo asegurar que cuando te lo propones, Dios te da la oportunidad para hablarles. Quiero terminar. Predica a Cristo a otros. Predica a Cristo. Esa es la razón de ser por la que Él ha puesto en vos el Espíritu Santo. Que no sea un evento, que sea un diario vivir. Hay una diferencia entre ser religioso y ser un hijo de Dios. Hay una diferencia enorme. Pablo lo era. Sabía todo.
Pero sin embargo se encontró que peleando contra Dios. Estaba dándose golpes contra una pared. Te hago una pregunta. ¿No será que hemos adoptado una vida religiosa y estamos dándonos golpes contra una pared? Y no encontramos nuestro rumbo en la vida. No encontramos cómo encarar la vida porque no estamos haciendo lo que realmente somos llamados a hacer, que es reproducirnos en otros creyentes. No te avergüences. No debemos avergonzarnos. Alza tu voz para dar tu visión de las cosas. No tan solo para esto, para dar tu visión acerca de la realidad, sino predica a Cristo. Al igual que con Cristo, con los apóstoles que hemos visto, en esta misión nos acompaña, nos precede y nos guía el Espíritu Santo. Él es el que toca la vida de las personas que no le conocen. Pero usted y yo tengo que abrir mi boca, tenemos que abrir nuestra boca para que otros sepan de lo que es Cristo. Y esto último dato, para que sepa que tiene un campo de misión enorme. Se estima que de aquellos que salían a las marchas, en Buenos Aires, en todos lados, solamente en total 7% pertenecía a instituciones religiosas. Solamente el 7%. Hay 93% de hombres de paz que están deseosos que se les sea predicado el Evangelio. 93%. Ese día en Chipoleti, cuando fue la última marcha, había un agnóstico entre nosotros y dio su manera de pensar y eligió la vida. Es que saben que aún aquellos que dicen que no creen, que dicen que no hay Dios, la palabra que acabamos de leer dice que Dios les ha sido revelado. Pero están esperando a alguien que vaya y les hable. Alguien que les revele el plan de salvación. Alguien que les lleve luz, claridad. El campo de misión nos está esperando. La predicación nos está esperando. ¿Por qué digo la predicación primero? Porque si no podemos pensar en el que está próximo a nosotros. Erradamente pensaremos en la misión, que es ir más lejos. Yo te pido en esta mañana que inclines tu rostro y que si ya tenés a Cristo en tu corazón, podamos arreglar las cuentas con Él, porque ante Él vamos a tener que dar cuentas si no hemos reproducido en nuevos cristianos. Pidamos perdón como iglesia por desobedecer el llamado a predicar. Pidamos perdón, que el Señor nos perdone por no haber levantado tal vez a tiempo nuestra voz proclamando a Cristo. Si esto lo hubiéramos hecho a tiempo, tal vez no estuviéramos debatiendo si la vida sí, si la vida no. Si Cristo hubiera sido levantado en nuestros hogares plenamente, y Él moviéndose en nuestros hogares, tal vez no tendríamos la rebeldía de nuestros hijos sin saber que ellos decidir, sin saber qué decidir, siendo engañados por ideas mundanas. Vamos a orar. Dios, en esta mañana, como pueblo tuyo, nos acercamos pidiéndote perdón por desobedecer el llamado a predicar tu palabra. Dios, estamos tan contentos muchas veces de que nos hayas salvado que queremos esto para nosotros solamente. Te pedimos que esto no sea nunca más así, sino que podamos alzar nuestra voz con la predicación del Evangelio. Dios, en esta mañana te pido que toques la vida endurecida que puede haber en esta mañana en este local. ¿Cuántos mensajes similares hemos escuchado? ¿Cuánta palabra de Dios es levantada de este púlpito y hablando a cada vida una y otra y otra y otra voz? Señor, transforma totalmente los corazones en corazones blandos, en corazones, Señor, obedientes, que lleven tu palabra a todo lugar. Dios, y en esta mañana te pido que toques aquel corazón que ha venido buscándote,
Señor, que busca algo nuevo, que busca algo distinto, que ha venido con necesidad, que ha venido, Señor, buscando ordenar el lío de su vida. Señor, a través de tu Espíritu Santo, toca esa vida. En este momento te pedimos que una vez más el milagro de pasar de muerte a vida se realice en este lugar. Si alguien ha escuchado la palabra de Dios en este momento y no ha aceptado a Cristo, no sabe quién es Cristo, yo te invito en esta mañana a que le des lugar al Hijo de Dios, aquel que murió por tus pecados, aquel que murió para perdonarte en la situación que estés. Vení a Él. Si estás acá es porque estás buscando algo. Tal vez no sabes qué es, pero Él te está llamando en esta mañana. Al igual que Pablo te está diciendo, ¿por qué me persigues? Tal vez tu vida es una vida religiosa. Es una vida de hacer cosas para agradar a Dios o para buscar a Dios, pero Él te llama a que encuentres la luz en este momento y que es recibir a su Hijo, aquel que ha muerto por tus pecados, y que recibas vida y que recibas libertad. Si hay alguien en esta mañana que está en búsqueda y que nunca había escuchado del mensaje del Evangelio, te invito a que levantes tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que por primera vez escuchó la verdad del Evangelio? O tal vez hoy le ha caído la ficha y no sabe cómo seguir ahora. Te invito a que levantes tu mano. Él quiere que no estés en tinieblas. Él quiere que no estés en la oscuridad. Él quiere que resuelvas el lío de tu vida. ¿Hay alguien más? Dios, te agradezco por la mano levantada. Señor, dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por esa sangre que nos libra de todo pecado. Señor, y en este momento queremos pedirte que el Espíritu Santo que has regalado a la iglesia, que hoy nosotros tenemos, sea usado con poder para esparcir tu palabra. Señor, somos llamados a llevarla a todo lugar. Dios, que este mensaje no se nos olvide saliendo de la puerta, que mañana en el trabajo podamos, Señor, provocar intencionalmente abrir nuestra boca para predicar. Llámanos desde temprano, deseosos de predicar. Pon en nosotros peso, pon en nosotros necesidad de que sea predicado tu palabra. Señor, queremos obedecerte, pero pínchanos, Señor, cada vez que nos detengamos. Tu iglesia debe avanzar, tu iglesia debe impactar. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que cuando salga de acá sepa que pasar esas puertas tiene un campo misionero donde ir.